Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes nos estén viendo, queriendo siempre con ustedes compartir una vez más en esta mañana acá en la ciudad de Londres un mensaje, hermano, que realmente yo sé que nos va a ayudar mucho, nos va a bendecir, sobre todo a los que pues de alguna o de otra manera estamos en una congregación, estamos liderando, para tener una perspectiva clara, ¿no? Y pues la semana pasada, sí, es cierto, yo dije que íbamos a acabar con esta serie que estamos dando acerca de las paradojas. Sin embargo, hermano, yo quiero agradecerle a Dios porque siempre el Señor nos habla de muchas maneras, nos habla de muchas formas y pues meditando en la palabra de Dios, ahora sí, en esta semana sí que vamos a acabar con el estudio, esta serie que hemos tenido acerca de las paradojas. Y pues la paradoja que hoy vamos a ver está en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 18. Es una paradoja, hermano, que el apóstol Pablo, haciendo uso de las enseñanzas también, ¿no? Acerca de, para la iglesia especialmente, ¿no? Él hace una exposición muy clara acerca de un problema muy específico en la iglesia ya en Corintios, ¿no? Entonces, hermanos, quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Así es que si usted está ahí con su Biblia, por favor, acompáñeme a leer. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, el título de este mensaje hoy, hermanos y hermanas, es el siguiente, ¿no? Me parece que esta es la sexta o séptima paradoja de esta serie que estamos hablando. El título es: el que quiere ser sabio, pues hágase ignorante. Es lo que vamos a ver, ¿no? El que quiere ser sabio, hágase ignorante. Hermanos, como siempre, nosotros sacamos a alusión 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Tienen que discernir, dice, discernirse espiritualmente, dice, tienen que entenderse espiritualmente. Estas paradojas, la palabra de Dios y en sí toda la palabra de Dios, tiene que discernirse espiritualmente. ¿Por qué? Dice, porque para el hombre natural, para el impío, para el que no conoce al Señor, para el que no tiene al Espíritu Santo, son locuras. Sin embargo, para usted y para mí, que conocemos al Señor, esto es una verdad maravillosa. ¿Qué son las paradojas? Las paradojas son hechos, frases, palabras, oraciones que en su forma aparentan ser contradictorias, pero que en su fondo llevan una verdad espiritual, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Es como que el escritor de las Sagradas Escrituras, el autor de las Sagradas Escrituras, es como que nos invita a que meditemos más en cuanto a esto, ¿no? En esta forma de enseñar, porque sabemos que el Señor Jesucristo no solamente enseñaba con parábolas, sino también en sus sermones Él utilizaba estas paradojas. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo, aprendiendo del maestro del Señor Jesucristo, él también hace uso de estas paradojas. Y aquí tenemos una muy especial que dice, ¿no? El que quiere ser sabio, hágase ignorante. Entonces, ¿qué entendemos en esto? Eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y el texto obviamente que nosotros cogemos aquí en 1 Corintios, y de hecho, hermano, la iglesia de Corintios es una iglesia, como lo hemos hablado anteriormente, una iglesia que tenía muchos problemas, ¿verdad? Y entonces muchas dificultades de muchos tipos, muchos problemas, hermano, en cuanto a su doctrina, en cuanto a la manera de enseñar, en cuanto al uso que, por ejemplo, ellos daban a los dones espirituales. Entonces, estaban haciendo malas cosas, y por eso es que justamente Pablo va a la iglesia de Corintios justamente para arreglar estos problemas que había. Y es así que él escribe la primera carta a los Corintios, y ya, si usted ve, por ejemplo, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el apóstol Pablo ya identifica justamente el problema que hay en esta iglesia. Y es un problema especial, es un problema único, hermano, que yo creo que muchas de las congregaciones de las iglesias, en cierta medida, en algún tiempo de la vida de alguna iglesia, se ha visto en estos problemas. ¿Y cuál es este problema? El asunto de la unidad.
¿no? Es decir, hay personas que quieren desunir la iglesia, hay personas que quieren formar grupitos en la iglesia y desunir, dividir la iglesia, ¿no? Y precisamente esto es lo que Pablo está haciendo, y él ya apunta, desde el capítulo 1, él apunta el problema que hay en esta iglesia, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, él nos da a entender lo que está pasando, y ya en el capítulo 3 que acabamos de leer, él desarrolla este tema de una manera muy especial. Y vemos aquí, hermano, que Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero él no solamente identifica el problema, que es la unidad, que no hay unidad en esta iglesia, sino también él identifica cuáles son estas personas, qué hay detrás de estas personas que están promoviendo esta desunión, promoviendo esa división en la iglesia, ¿no? Y como punto 2, y como punto 3 también Pablo a estas personas que están haciendo tal cosa en esta iglesia en Corintios, él también les da la solución a este problema, ¿no? Como haciéndoles reflexionar de una manera especial para que ellos tomen una decisión y de esta manera ellos puedan dejar de hacer estas cosas, ¿no? Entonces esto es a manera general lo que vamos a ver hoy en este mensaje, hermano. El punto aquí es que la iglesia en Corintios, obviamente, como ya hemos hablado en otros mensajes, la iglesia de Corintios está pasando un momento muy difícil, está pasando problemas muy serios, especialmente con el asunto de la unidad en la iglesia. La iglesia está siendo dividida porque hay hombres que tienen sus propios grupos, que están haciendo grupitos, ¿no? Y hay unos que dicen, bueno, yo soy de Pablo, hay otros que dicen, yo soy del otro, yo soy del otro. Entonces están dividiendo la iglesia y Pablo, obviamente tomando su autoridad apostólica, ¿verdad? Él corrige este problema. Él corrige este problema y les enseña que la atención, ¿verdad? Que nuestros ojos deben de estar en Jesucristo y no en el hombre, no en lo que diga el hombre, no en lo que diga el mundo, no en lo que diga la sociedad, sino Él les dice, hey, sus ojos deben de estar puestos en Jesucristo. Es decir, Él les da el enfoque correcto de lo que tiene y de lo que debe de ser dentro de una iglesia. Obviamente aquí Pablo identifica este problema. ¿Por qué? Porque hay creyentes en la iglesia que son cristianos carnales, que posiblemente ellos ya estaban mucho tiempo en la iglesia, muchos años en la iglesia, ¿no? Como lo vemos ahí en el versículo del 1 al 5, ahí en el capítulo 3. Mire lo que dice: de manera que yo, dice, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, dice. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo ahí, ustedes son cristianos, pero aún siguen como carnales, son cristianos carnales, les está diciendo, ¿no? Sino que son como, no puedo tratarles como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo, dice, como bebés espirituales. Dice, por eso, dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice, porque aún sois carnales. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a repetir esto, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, dice, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Está haciendo esa pregunta. El versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. El versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, que estas personas que estaban en la iglesia de Corintios eran prácticamente cristianos carnales. Estaban haciendo grupitos ahí, ¿no? Yo soy de este, yo soy del otro, el uno vale más, el otro sabe menos, etcétera. Y eso obviamente causaba división en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo les dice que él tiene que darles leche espiritual y tratarles como a bebés espirituales, tratarles como a niños. ¿Sí? A pesar de que ellos ya eran adultos en la fe, ya tenían mucho tiempo en la iglesia. Y justamente estas personas son los que habían fraccionado la iglesia, son los que habían dividido la iglesia o estaban tratando de dividir la iglesia. Ahí lo vemos en el versículo 4 y 5. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy ciertamente de Apolos. Es decir, estaban formando grupos ahí. Estos hombres eran creyentes, pero tenían que ser tratados como a carnales, ¿no? Como a bebés espirituales.
porque ahí dice el versículo 3, ¿no? Dice, porque aún sois carnales. Así que Pablo, en este sentido, él les responde a estos hermanos que eran cristianos carnales y que estaban dividiendo la iglesia, separando la iglesia, haciendo grupos, ¿no? El apóstol Pablo les responde así desde el versículo 6 al versículo 9. Escuche con atención, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice, lo da Dios. Así que, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es especial como Pablo se está dirigiendo aquí a estos hermanos, ¿no? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el versículo 9 es concluyente. ¿Por qué dice? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Es decir, cuando Pablo se refiere y les habla a estas personas que están provocando división, que están trayendo la división a la iglesia, él les dice, hey, un momento, deténganse, reflexionen en esto. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios, pero el crecimiento únicamente lo da Dios. Lo da Dios. Somos solamente colaboradores. Entonces, ahí en el versículo 11 en adelante, si ustedes ven, y lo vamos a leer, Pablo asume su posición como líder, asume su posición como pastor de la iglesia. Y miren lo que él dice ahí en el versículo 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. El versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, es interesante acá porque Pablo a estas personas les dice, hey, deténganse en un momentito, consideremos una cosa, que aquí hay un solo fundamento, que es Jesucristo. Es el único fundamento que es Jesucristo. No hay otro más, no hay otro más. Pero aquí, si ustedes ven, el apóstol Pablo en el versículo 10, él reconoce, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Él reconoce que el don que él tiene, ¿sí?, ha sido dado por Dios. Él reconoce que esa virtud que él tiene dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es un don que viene de Dios. ¿Cuál es ese don? Ahí dice, hermano, él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto, es decir, ese don, él reconoce que ese don que él tiene de construir una iglesia, de ayudar a edificar una iglesia, viene de parte de Dios, hermanos, viene de parte de Dios. Y él, de hecho, en todas las cartas que él escribe, él utiliza mucho la palabra charis, que es conforme a la gracia de Dios. Ahí, como usted lee en el versículo 10, dice conforme a la gracia. Esa palabra gracia en griego es charis, que quiere decir que es un don de parte de Dios, que no es de parte de hombre o de conocimiento o por algo que él lo logró. No, él reconoce, él utiliza esta palabra charis, que quiere decir que es un don que viene exclusivamente de parte de Dios, de poder construir, edificar iglesias, obviamente después del fundamento. Y la aclaración que él hace es justamente ahí en el versículo 11, que hay un solo fundamento, que es Jesucristo. Y de ahí, dice el apóstol Pablo, dice, de ahí cada uno debe de edificar o sobreedificar. De hecho, el apóstol Pablo, dado los problemas de la iglesia de Corintios, él pasó por lo menos 1 año y medio, 18 meses ahí en la iglesia de Corintios, justamente arreglando todos estos problemas, ¿no? Porque Pablo aquí aclara categóricamente que Jesucristo es el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento sobre el fundamento que es Jesucristo. No. Hay un solo fundamento. Y sobre ese fundamento que es Jesucristo, el apóstol Pablo dice que hay que edificar la iglesia. Hay que edificar. Y obviamente ahí, como nosotros vemos, el apóstol Pablo luego, él se dirige a la iglesia, ¿no? Y les da una responsabilidad espectacular. Les da una responsabilidad única a los miembros de esa iglesia. Porque si usted lee, dice, miren,
Ahí en el versículo 10, la parte final, dice, pero luego que les explica que el don que él tiene viene de Dios, ¿sí? Luego que les explica que hay un solo fundamento, él se dirige a la iglesia y él, hermano, prácticamente les responsabiliza de algo muy importante que cada creyente tiene que entender. Les dice ahí, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, ¿verdad? En eso estamos claros. Se dirige a la iglesia y él les da una responsabilidad a cada persona, a cada miembro de la iglesia, a que cada uno debe de mirar, es responsable de ver cómo cada uno sobreedifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Por eso ahí les dice en el versículo 10, pero mire, cada uno cómo sobreedifica. Pero el fundamento obviamente sigue siendo Jesucristo, su palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. Es decir, sobre ese fundamento nosotros tenemos como creyentes la responsabilidad de sobreedificar. No podemos poner otro fundamento. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo acá. El fundamento es Jesucristo, su palabra, el Espíritu Santo, hermano. Y sobre ese fundamento hay la responsabilidad de usted y de mí como creyentes de ir sobreedificando. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué quiere decir que cada uno mire cómo sobreedifica? Entonces el apóstol Pablo, él explica eso. Veamos el versículo 2. Dice así, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. El versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo está aquí mencionando dos tipos, dos formas de elementos, dos listas de elementos, ¿verdad? La una es oro, plata y piedras preciosas. Y la otra lista de elementos sobre lo cual se sobreedifica, es la madera, el heno y la hojarasca, ¿verdad? ¿Qué entendemos? ¿Qué analogía está dando aquí el apóstol Pablo, hermano? Que el que sobreedifica, ¿verdad? En oro, en plata o en piedras preciosas, está haciendo referencia a aquellos cristianos, aquellos creyentes que sobreedifican su vida es en base a la palabra de Dios, en base a la verdad de lo que dice la Escritura, en base a que estas personas, estos creyentes, son guiados por el Espíritu Santo, tienen una vida de oración, tienen una vida de santidad, tienen claro lo que es el concepto de honestidad, tienen claro lo que es el respeto a las autoridades que Dios ha puesto en las iglesias, hermano. Él está diciendo eso con respecto a la obediencia, con respecto a aquellos hermanos que sobreedifican su vida cristiana en la iglesia en cuanto a los frutos de la fe, a los frutos dignos de arrepentimiento, hermano. A eso se está refiriéndose. Estas personas, hermano, que sobreedifican su vida, si usted entiende, hermano, estos elementos, el oro, la plata, las piedras preciosas, resisten al fuego. Pueden cambiar de forma, ¿sí? Pero en cierta manera, hermano, el fuego ayuda a estos elementos a la purificación. Pueden cambiar de manera, pero no se destruyen, no perecen. Eso es lo que está diciendo. Resisten al fuego, según el versículo 14. Resisten, no hay pérdida, no sufren pérdida, dice ahí. No así la segunda lista de elementos sobre la cual un creyente puede edificar su vida o sobreedificar su vida. ¿Cuál es esa otra lista? Obviamente tenemos la madera, el heno y la hojarasca. ¿A qué está haciendo alusión aquí el apóstol Pablo, hermano? Aquellos creyentes que sobreedifican su vida y son aquellos que leen la palabra de Dios cuando ellos quieren.
que oran cuando ellos quieren, que ellos pecan, que esas personas o esos creyentes pecan cuando les conviene, que son guiados por sus emociones, por sus sentimientos. Se ha visto, hay creyentes que son emocionalistas, sentimentalistas, hermano, y eso es terrible. Aquellas personas que sobreedifican su vida sobre madera, heno, hojarasca, son aquellas personas que son irrespetuosos a las autoridades que Dios ha puesto, hermano. Son aquellos que gritan, son aquellos que tratan como quiera al pastor de la iglesia, son aquellos que murmuran en la iglesia, son aquellos que hacen los grupitos ahí, son aquellas personas que chismosean. A eso está refiriéndose el apóstol Pablo cuando dice que sobreedifican su vida como creyentes sobre madera, heno y hojarasca. ¿Qué características tiene esto, hermano? Que cuando viene el fuego, perecen. No resisten, hermano. No resisten. Eso es muy triste. No resisten al fuego. Ahora yo quiero indicar algo que aquí a veces se ha malinterpretado en el versículo 15, haciendo un pequeño paréntesis, hermano. Porque ahí dice la parte final del versículo 15, dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está refiriéndose a aquellas personas de que obviamente edifican su vida en estas cosas malas, por así decirlo, madera, heno y hojarasca, ¿no? Y obviamente estas personas, hermano, no quiere decir aquí, hermano, que el Señor les está dando el aval para vivir una vida de pecado y está bien y se mueren y van al cielo. No está diciendo eso, hermanos. Tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué, hermano? Porque sencillamente si una persona sobreedifica su vida sobre el fundamento que es Jesucristo, jamás va a sobreedificar su vida en estos elementos que son perecibles. Nunca, nunca lo hará, hermano. Ni siquiera va a estar en sus pensamientos. Porque un creyente, hermano, que realmente sabe y entiende quién es Jesucristo en su vida, solamente va a buscar sobreedificar su vida en oro, plata y piedras preciosas, hermano. Pero entiéndame bien, hermano, Dios aquí, con aquellas personas que sobreedifican su vida sobre madera, heno, hojarasca, no les está dando el aval para pecar cuando quieran y ya está. No está diciendo. Aquí el punto es que el fuego es la prueba de la obra sobre la cual una persona sobreedifica su vida. El fuego, hermano. Por eso dice, será visible, será evidente en su vida lo que usted hizo y lo que usted no hizo. Eso es lo que está diciendo. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo que nos está dando acá en la palabra de Dios. Porque obviamente él quiere corregir este problema gravísimo en esta iglesia. Y así hay muchas iglesias, muchas congregaciones que pueden estar pasando en este momento, hermano. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y ver el consejo de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice entonces el versículo 16, acá en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Y está en pregunta lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está en pregunta, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Impresionante, hermano. Lo que Pablo, la declaración de Pablo que está haciendo aquí es sencillamente impresionante, hermano. Es impresionante. Es muy, muy significativa para la vida del creyente, hermano. Le pido en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo, hermano, que si usted está tratando de hacer grupitos en la iglesia, si usted está tratando de dividir la iglesia porque de pronto no le parece una cosa o no le parece otra cosa, deténgase, hermano, porque aquí en el versículo 16 lo que el apóstol Pablo es como que él como que está haciendo un paréntesis, ¿verdad? Él como que se está deteniendo un ratito y les está hablando a estos hermanos y les está diciendo, hey, un momentito, consideremos esto. Y luego él habla el versículo 16 que hay una declaración impresionante, muy, muy significativa para la vida del creyente, hermano. Por eso, hermano, usted que está viendo este mensaje, si usted es una persona, un hermano en la iglesia, que de pronto, hermano, usted no está de acuerdo con ciertas cosas en la iglesia, no está de acuerdo con ciertas maneras de obrar en una iglesia, hermano, deténgase antes de que usted comience a hacer grupitos, antes de que usted comience a hablar atrás del pastor o atrás de un líder. No, así no se hacen las cosas. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. Por Dios, no lo haga.
¿Por qué? Porque el apóstol, la declaración que hace aquí en el versículo 16 es impresionante, muy significativa en cuanto a la vida del creyente y su vida espiritual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Mire, aquí en el versículo 16 Pablo dice dos cosas impresionantes, fundamentales. Una que ellos ya sabían, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos a Cristo somos templo del Espíritu Santo. Ya está. Aquí habita en nuestro cuerpo el Espíritu Santo. Y la segunda, esta es la significativa, hermano. Esta es la impresionante, hermano. Dice algo importante aquí, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hermano, lo que Pablo está haciendo aquí es un paréntesis y habla él a la iglesia. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, pero como iglesia, como grupo corporativo, hermano, todos juntos, dice la palabra ahí, somos templo de Dios. Hermano, y esto usted debe de pensar muy seriamente antes de hablar mal de un pastor, antes de hablar mal de un líder. Considere este versículo, hermano. Hermano, esto es muy serio. Por más buena voluntad que usted tenga, amado hermano, tal vez usted no está de acuerdo con algunas cosas de la iglesia y que puede ser cierto. Pero no haga como estaban haciendo estos hombres aquí en la iglesia de Corintios. Por eso es que Pablo es muy categórico en esta afirmación. Él les está diciendo, recuerden dos cosas. La primera, que somos templo del Espíritu Santo. Y la segunda, que la iglesia en general, en grupo corporativo, es templo de Dios. Hermano, ¿por qué dice eso Pablo esto? ¿Por qué él les está diciendo a estas personas que estaban dividiendo la iglesia? ¿Por qué les dice que la iglesia es templo de Dios? La respuesta está en el versículo 17. ¿Qué dice ahí? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermano, esto es serio. No, vea, hermano, así usted tenga buena voluntad, de verdad, así tenga sus deseos muy loables para bien de la iglesia, pero un momentito, deténgase, mire lo que dice la palabra de Dios. No haga grupitos, no hable atrás del líder, no hable atrás del pastor. Hermano, esto es serio, porque si usted, consciente o inconscientemente, usted está haciendo esto, hermana, porque aquí en este caso más son las mujeres las que fallan en esto. Y aviva nuestros corazones. Justamente estaba hablando la semana pasada de esto, hermano, de la posición que deben de tener las hermanas en una iglesia. Y cuando las hermanas se meten en los queveres, en los quehaceres de la autoridad de la iglesia, ahí es cuando hay problemas. Pero entonces aquí, hermano, ¿por qué dice ahí? Porque si alguno destruye el templo de Dios, es decir, la iglesia, hermano, Dios le destruirá a él, dice. Y esto es muy serio, hermano. Yo le pido que por favor mediten esta palabra. Cualquier persona, hermano, dentro de la iglesia que tiene ese afán de buscar los celos, las contiendas, las murmuraciones, hacer grupitos, chismes, por encima de lo que dice la palabra de Dios, se verá en serios problemas. De verdad, se verá en serios problemas, hermano. ¿Por qué? Porque el que se mete con la iglesia del Señor se mete con el Señor de la iglesia. O sea, no se mete con el pastor, no va contra el pastor, no va contra algún liderazgo dentro de la iglesia. No, hermano, se mete con el Señor de la iglesia, el cual es Jesucristo. Y la iglesia es templo de Dios, dice, hermano. Entonces yo creo que debemos de reflexionar en este asunto, hermano, muy, muy seriamente. Por eso, hermanos, que si es que esa persona quiere dividir la iglesia, dañar la iglesia, hermano, Dios destruirá, dice ahí la palabra de Dios, Dios destruirá a esa persona. Hermano, y esto es serio. Es una advertencia a aquellas personas, hermano, que hacen pleito, que hacen contienda, que hacen grupitos, que hacen divisiones dentro de la iglesia. A esos Dios les va a destruir, dice. Hermano, detengámonos ahí. Hermano, y si por si acaso usted está en una iglesia y algún hermanito de estos le está llamando, no acepte esas llamadas, no haga grupitos, vaya, métase con el Señor, lea la palabra de Dios, órele al Señor y pídale dirección. Eso haga, pero no abra sus oídos, no abra su corazón, hermano, a este tipo de comentarios que van en contra del pastor, del líder, de la congregación. No lo haga, hermanos. Es muy peligroso. Y vamos a ver por qué, hermano. Es importante, hermano, que estos hombres que Pablo, a los cuales les está hablando, hermano, escuchen esto, hermano, y puedan ellos, hermano, reflexionar
en lo que Pablo les está diciendo y en esa medida, hermano, ellos puedan tomar una decisión importante, concluyente con respecto a lo que ellos están haciendo, hermano. Porque obviamente de seguro habían ahí estos hombres que se habían hecho sabios en su propia opinión. Por eso dice el versículo 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Seguramente estos hombres que querían dividir la iglesia, sí, se habían hecho sabios en su propia opinión. Y por eso ellos creían tener la razón, ¿no? Creían ellos son los que sabían más. Usted les conoce, hay esos hermanos, ¿verdad? En las iglesias, lastimablemente, hermano. Hay esos hermanos, esas hermanas que saben todo, que saben más que todos, ¿verdad? Que esos hermanitos que siempre tienen la razón en todo. Es muy serio esto, hermano, es muy, muy serio. Pero aquí, hermanos, ¿por qué razón, hermano? ¿Por qué razón Pablo les está hablando así a estas personas, hermano? ¿Por qué esta gente era tan carnal? A pesar de estar tanto tiempo en la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estas personas eran tan así? ¿Por qué estas personas estaban pensando de esta manera? ¿Por qué estas personas estaban haciendo sus grupitos, dividiendo una iglesia, hermano? ¿Por qué eran irrespetuosos con el pastor de la iglesia? ¿Verdad? Hay hombres que no respetan al pastor, le gritan, le tratan mal, le faltan al respeto, le ignoran. Hermano, ¿y por qué había estas personas, hermano? Debemos de entender una cosa, hermano. Para ello, la iglesia de Corintios, amados hermanos, la iglesia de Corintios estaba situado en una parte muy importante. De hecho, la iglesia de Corintios era muy importante porque era cosmopolita, es decir, venían de muchas partes del mundo, conocido en ese tiempo, hermano, la afluencia de mucha gente. Y era interesante, hermano, porque la iglesia de Corintios es así, es una franja horizontal, por así decirlo, que divide la Grecia del norte con la Grecia del sur, hermano. Entonces era como el centro de todo, ¿no? Era una ciudad impresionante, hermano, que de hecho, hasta el día de hoy nosotros tenemos influencia de toda la cultura griega y ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Es decir, era una ciudad muy importante, ¿no? Era una ciudad, hermano, que justamente ahí es donde se ubicó la iglesia de Corintio. Sí, tenía mucha influencia, obviamente la iglesia de Corintio tenía mucha influencia de la cultura griega, ¿no? En cuanto a su cultura, a su religión, a su filosofía, al humanismo, al intelecto, a la intelectualidad, hermano, tenía mucha influencia. Es decir, que todos los creyentes que vinieron a los pies de Cristo en esa ciudad, en Corintio, tenían muchísima influencia de la cultura griega, hermano. Por ejemplo, en cuanto a la filosofía, hermano, ustedes han escuchado la filosofía, de hecho es una rama de las ciencias que se estudia hoy en escuelas, colegios, universidades. La filosofía, hermano, ¿qué era la filosofía griega y hasta el día de hoy? La filosofía, hermano, es hacer reflexiones profundas en cuanto a la vida, ¿verdad? Tanto puede ser en cosas muy pequeñas como, por ejemplo, ¿por qué una hoja se cae? O en cosas muy, muy relevantes para la vida del hombre, por ejemplo, entender lo que es la vida y la razón de la existencia del hombre. Entonces estas filósofas que se llaman, ellos empezaban estos debates muy profundos de este tipo de cosas, ¿no? Incluso había teatros, había lugares donde ellos se reunían para justamente filosofar, es decir, hablar acerca de estos temas, especialmente con respecto a la vida y a la existencia del hombre. ¿Cuál es la razón de la existencia del hombre? Entonces ellos hablaban de todo eso. Eso es la filosofía griega, para resumirle. Pero también tenemos mucha influencia de la cultura griega en cuanto al arte, hermano, en todas sus expresiones, la poesía, la escultura, el teatro. De hecho, se habla mucho de la filosofía, de la poesía griega, hermano, impresionante. Eso se estudia en las universidades. En cuanto a la política, la cultura, hermano, de hecho, el modelo educativo que nosotros tenemos de que, por ejemplo, los niños van a una clase, ¿verdad? Y se reúnen 10, 20 niños en un lugar y atrás está el profesor, ¿verdad? Eso lo hemos adquirido de la cultura griega, miren.
Entonces la cultura griega ha influenciado muchísimo, no solamente en ese tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Pablo, sino también ha llegado hasta el día de hoy, hermano. De hecho, la cultura griega, ahí en la ciudad de Corintio, hermano, era una región, en Corinto era un área, hermano, realmente pervertida, mucha prostitución, mucho homosexualismo, hermano, había clases sociales muy diferenciadas entre sí, hermano, donde los que tenían más dinero, una posición más alta, obviamente eran los que tenían más conocimiento, más intelectualidad, eran los filósofos, pero también habían estas clases sociales muy marcadas, los que estaban abajo, ¿no? Por los suelos, ¿no? Los esclavos y todo eso. Entonces, dada la perversión que vivían estos griegos, por así decirlo, ahí en la ciudad de Corintios, hermano, ellos cómo querían nivelar, por ejemplo, su mala conciencia. Ellos daban los donativos, daban dinero, daban cosas a los más pobres, ¿no? Queriendo así nivelar su mala conciencia de prostitución, homosexualidad, pecado, inmoralidad, etcétera, hermano. Eso se llama humanismo, ¿ya? Y eso es lo que hasta el día de hoy se ha traducido, hoy las conocemos como las ONG, los charities, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros conocemos que todos los charities, las ONG, son organizaciones corruptas que aparentemente ayudan a la gente. Pero ellos ayudaban no porque realmente amaban a esa persona, sino porque ellos querían aplacar su mala conciencia de su vida inmoral, hermano. Esto es interesante, hermano, lo que les estoy diciendo. Pero no solamente eso, sino también en la cultura, en la religión, eran demasiado tremendamente paganos, tenían dioses, diosas, semidioses. Uno de ellos usted le puede conocer fácilmente, ¿no? Es Thor, el de los Avengers, ¿verdad? Ese es un dios griego, hijo de Zeus, me parece, hermano. Entonces tenemos toda la mitología griega de ahí, ¿no? Y que obviamente Netflix y Hollywood se han hecho millonarios por eso, ¿verdad? Y el humanismo, que obviamente ya lo hablé hace un momento. Entonces, todas estas personas, hermano, que venían a Cristo, hermano, que venían a los pies de Cristo, que aceptaban a Cristo en su corazón, venían con todas estas influencias tan marcadas en estas personas. Y eso justamente era el problema, hermano, porque todas estas influencias tan marcadas en las personas de la iglesia de Corintio hacían que ellos establezcan juicios de valor en base a lo que ellos tenían de la cultura griega, desestimando así lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que ellos, hermanos, de hecho, con respecto a la intelectualidad, a la cultura, ¿verdad? Al intelecto del hombre, ellos, el conocimiento de Jesucristo, de la verdad de Dios, para ellos era sencillamente un conocimiento más en su cabeza, nada más. Y por eso es que ellos, como ya tenían un poquito más de conocimiento que otros no tenían, entonces a eso les llevaba a estas personas a creerse más, a saber más, a que ellos siempre tenían la razón. Pero en realidad, hermano, cuando tú, como creyentes, hermano, tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, entendemos que es obviamente Jesucristo, lo es todo, no un conocimiento más. Ese justamente era el problema que estaba pasando la iglesia de Corintios, hermano. Por eso estas personas estaban haciendo así, porque ellos justamente estaban mezclando todos los conocimientos que ellos tenían de la cultura griega con lo que dice la palabra de Dios, y eso no existe, hermano. Incluso desestimaban el consejo de Dios. De hecho, Pablo en los capítulos más adelante, él tiene que corregir problemas de carácter sexual, problemas en cuanto a la Santa Cena, etcétera, etcétera, hermano, porque justamente eran esto. Ellos querían meter a la iglesia todo lo que ellos aprendieron del mundo, hermano. Y eso justamente trae muchos problemas. Y a veces hay creyentes, hermano, que lo hacen consciente y a veces lo hacen inconscientemente. Por eso el versículo 18 nos dice, no se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. Esto nos lleva al primer punto, que es el versículo 18. Esto quería darles, hermano, a manera de introducción para que ustedes entiendan de cómo va este mensaje.
Yo sé, a veces doy introducciones muy largas, hermano, pero a mí me gusta siempre tener una visión más clara del contexto de lo que vamos a ver para justamente entender esto, hermano. Esto nos lleva al primer punto, que es el versículo 18, y el primer punto, si usted quiere ponerle título, nadie se engaña a sí mismo. Es lo que está diciendo ahí en el versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Esta frase es única, hermano, es directa, implicativa para el creyente, hermano. ¿Por qué? Porque es fácil engañar a otra persona, ¿verdad? Es fácil engañar a otra persona. Como que, hermano, por naturaleza nosotros estamos instruidos para engañar a otras personas, ¿verdad? Sí. A unos les va mejor en esto y a otros nos va un poquito mal en esto, ¿verdad? De engañar a otras personas. Eso es facilísimo. Usted puede engañar a su esposa, ¿verdad? Y nadie se da cuenta. Usted puede engañar a su esposo y nadie se da cuenta. Usted puede engañar a sus hijos y nadie se da cuenta. Usted puede engañar en la iglesia y nadie se da cuenta. Hermano, pero engañarse a sí mismo, lo que dice ahí, nadie se engaña a sí mismo. Engañarse a sí mismo, eso sí es más difícil, hermano. ¿Quién se engaña a sí mismo? ¿Quién? ¿Quién dice hoy me voy a hacer, quién dice de los que, pues por parafrasear, ¿no? ¿Quién dice hoy voy a hacer esto y que yo no me entere de cómo es esto? Nadie. Es muy difícil, hermano. ¿Quién dice aquí, hermano, yo quisiera engañarme a mí mismo, pero me voy a dar cuenta de que me voy a engañar a mí mismo y en ese sentido pues ya no estoy engañado? ¿Sí ve? Es muy difícil este asunto, hermano. Es muy difícil engañarse a sí mismo. Pero el problema que apunta Pablo aquí al decir esta frase, es que los conceptos que ellos tenían de la vida cristiana, hermano, de su visión de la cristiandad, de su concepto de la fe, estaban de acuerdo a los conceptos del mundo, de lo que el mundo ha dado, de los moldes que el mundo ha dado, y no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol les dice, no se engañen a sí mismos, no lo hagan. Es fácil engañar a otra persona, pero es muy difícil engañarse a sí mismo. Pero eso sucede, hermanos. Eso sucede. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres, hermano, estos hombres estaban, a pesar de que ellos tenían una visión de la vida cristiana, a pesar de que ellos tenían una visión de lo que es la cristiandad, un concepto de fe, ellos estaban también de acuerdo a los conceptos que el mundo da y no de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy interesante, hermano. Ellos mezclaban esos conceptos, esas ideas, esos pensamientos, esos valores, esos moldes del mundo con los valores de Dios, y esto jamás funciona y nunca funcionará, nunca lo hará, hermano. Por eso es que ellos creían que lo sabían todo. Por eso es que ellos creían que siempre estaban en lo correcto, hermano, que siempre estaban bien, creían que lo sabían todo, se creían más, el uno más que el otro. Y eso obviamente les llevaba a establecer juicios de valor, hermano, que estaban basados en su propia opinión y no en lo que dice la palabra de Dios. Pero el problema no queda aquí. El problema no termina aquí, hermano. El problema es que más que esto, hermano, el problema aquí es que esas personas ni siquiera se dan cuenta que están engañados a sí mismos. Ni siquiera se dan cuenta. No pueden percibir eso, no se dan cuenta que están engañados a sí mismos. Por eso ellos siempre tienen la razón, por eso esas personas siempre están bien, por eso esas personas siempre están en lo correcto. ¿Usted se ha visto esas personas? Que hay así, no, ellos siempre, no, así dicen, no, estás mal. Tú estás mal, así dicen. Siempre están en lo correcto, ellos siempre quieren tener la razón en todo. Y esto es muy triste, hermano. Cuando ves personas o creyentes así, hermano, habla mucho de cómo están engañados a sí mismos, que ni siquiera se dan cuenta. Por eso es que nunca, hermano, pueden reconocer sus errores. Solamente ven el error del líder, del pastor, pero no ven sus propios errores, hermano. Eso es muy triste. Y ni siquiera, hermano, pueden ver sus procederes cristianos que están mal. Y se hacen sabios en su propia prudencia, en su propia opinión, hermano. Esto es triste y esto pasa en muchas iglesias del día de hoy, hermano. Con gente que es así, con hermanos que son carnales, que todavía viven
de los conceptos, de los moldes, de los valores, de los pensamientos, de las ideas que el mundo ha dado, hermano. Y Pablo utiliza, hermano, ahí en 1 Corintios más adelantito, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Él nuevamente apela a esto, hermano, no erréis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, no se engañen a sí mismos, no erréis, dice. Ahora aquí, hermano, con respecto a lo que acabamos de leer, yo quiero decirles una cosa, hermano. Si usted está pensando y usted piensa que si cometiendo algún pecado usted dice no importa, yo estoy bien, hermano, déjeme decirle que usted está engañado a sí mismo. Conozco mucha gente, hermano, que vive en pecado, va a una iglesia y dicen no, yo estoy bien, dicen así. Hermano, déjeme decirle, si usted está cometiendo algún pecado y usted no reconoce su pecado, hermano, usted se está engañando a sí mismo. Mire, la única manera de evaluarnos es por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. La única manera de evaluarnos en nuestra moral, en nuestra justicia, en nuestra verdad, en todo lo que somos, nuestro ser, la única manera de evaluarnos es la palabra de Dios. No los estándares que el mundo establece, no las ideas que el mundo establece, no las formas y los modelos que el mundo establece. No, hermano, eso no es así. La única manera de cómo podemos evaluarnos es a través de la palabra de Dios. Hermano, porque si usted no lo hace, usted va a estar siempre equivocado. Va a estar todo el tiempo equivocado, hermano. Entonces siempre nosotros debemos de apelar es a la palabra de Dios para evaluarnos cómo estamos nosotros antes de establecer un juicio de valor con algún hermano o con algún líder o con algún pastor de la iglesia a la cual usted asiste. Por eso es que Pablo es sumamente claro en esto, hermano. Pero algunas personas, hermano, tanto en Corintios como a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia, hermano, han pensado obviamente que seguramente su conducta divisionista, mala y perversa está justificada, ¿verdad? Porque han sacado conclusiones sabias, porque obviamente han hecho caso a los estándares del mundo, a las ideas que el mundo tiene, y ahora obviamente, hermano, ya la iglesia, hermano, no influye en la sociedad, sino la sociedad influye en una iglesia, hermano, y eso es muy triste, hermano, y eso podemos ver con ejemplos muy concretos, hermano. Hay iglesias, hermano, que lejos de influenciar a una sociedad, la sociedad, los estándares, los moldes, las ideas, los pensamientos, la cultura de las sociedades han influenciado a las iglesias, hermano. Y eso lo vemos muy, muy tristemente hoy. Hermano, hay iglesias, hermano, que por el hecho de tener más o por el hecho de querer tener más gente, más miembros en la iglesia, hermano, cogen, admiten, hermano, los modelos de producción de una empresa, por ejemplo, los modelos productivos, lo cual no es bíblico. Un ejemplo clarísimo de eso es G12, ¿verdad? El grupo de los 12 que ahí en Colombia se originó, ¿verdad? Y eso es muy triste, hermano, porque obviamente son moldes, modelos económicos que han ingresado a la iglesia y los pastores han establecido esos modelos económicos, hermano, devastando la verdad de la palabra de Dios, hermano, utilizando la verdad de Dios, pervirtiéndole la verdad de Dios, hermano, es muy triste. Todos los movimientos carismáticos, todos los movimientos de fe, los movimientos pentecostales y neopentecostales utilizan no solamente eso, sino abusan del mal uso de los dones espirituales, hermano. Es triste, porque la iglesia de Corintios, si usted lee en el capítulo 1, hermano, dice que ellos no les hacía falta ningún don, tenían todos los dones. Sin embargo de eso, ellos hicieron mal uso. Entonces, claro, a la gente, estos movimientos pentecostales y neopentecostales lo que hacen es manipular a la gente haciendo un mal uso de los dones espirituales y engañándoles a la gente con sanidades falsas, con prodigios falsos. Hermano, es triste. Y adelante del púlpito, hermano, hacen un circo
y todos hablando en lenguas y profetizando. ¿Qué es eso, hermano? Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es el Dios de orden dentro de la iglesia, hermanos. Y la gente se engaña con sanidades, con prodigios falsas, con profecías muchas veces ridículas. Y es muy triste, hermano, y hoy vemos iglesias así. Y no solamente en ese aspecto, sino que también han ido mucho más, permitiendo y compartiendo la ideología de género. Y vemos, hermano, a pastores cristianos casando a homosexuales, a lesbianas, hermano. Vemos a pastores homosexuales dirigiendo iglesias. Vemos a mujeres dirigiendo iglesias, hermano, por el asunto del feminismo. Hermano, el feminismo no es bíblico, hermano. Claro, la mujer está igual que el varón, ¿verdad? Y que no, que las mujeres también son capaces, dando a entender una mala interpretación de la palabra de Dios con respecto a la mujer. Y ahí están las mujeres pastoras. Una mujer no puede ser pastora, una mujer no puede llevar una iglesia. Con todo el respeto que se merecen ellas, y gloria a Dios por ellas, hermano. Pero vemos así. Hermano, vemos, ahora hay iglesias inclusivas. Eso voy a enseñar yo cuando me reúna con los hombres. Voy a enseñar ahora, esto es lo último con respecto a eso, cómo el mundo ha entrado en las iglesias, hermano. Hay iglesias inclusivas hoy, hermano. Y eso es aberrante. La iglesia de aquí de Londres, de Inglaterra, la Church of England, es una de las pioneras en esto, hermano, de formar y establecer iglesias inclusivas, hermano. Pero es muy triste, hermano. Entonces se engañan a sí mismos. Se creen más sabios que la palabra de Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, no erréis. No se engañen a sí mismos. Hermano, quiere que le diga una cosa. La persona más fácil para que Satanás destruya a una persona, ¿sabe cuál es? Es una persona que se engaña a sí mismo. Y eso es muy triste, hermano. Pero Pablo, hermano, no solamente nos presenta el problema y lo que hay detrás de estas personas que están dividiendo la iglesia. Pero no solamente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no solamente nos enseña esto, sino que él también nos da, por así decirlo, la cura, el remedio para esto, hermano. Y sí lo hay, dando gracias a Dios. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio? Ahí está en el versículo 18. ¿Qué dice ahí? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice. Ahí está el remedio. Hagámonos ignorantes, hermano. Hagámonos ignorantes. ¿A qué? ¿Pero a qué dice la palabra de Dios? Este sería el segundo punto, ¿no? Llegamos a ser sabios siendo ignorantes. Este sería el segundo punto, hermano. Ahí dice, la palabra clarito dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ese es el segundo punto, hermano. Es decir, el Señor acá nos da, dando gracias a Dios, nos da la respuesta a esto, nos da el antídoto, el remedio, la cura para salir de esto, hermano. Obviamente lo que habíamos hablado hace un momento, hermano, la filosofía, la intelectualidad, el pensamiento humano, el conocimiento, hermano, nunca serán mejor que la palabra de Dios, hermano. Nunca podrán moldear la palabra revelada de Dios, jamás lo harán. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo, hermano, hoy acerca de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es relativa. O sea, no pasa nada, como puede ser, como puede ser, como no puede ser, como no puede ser, hermano. Ahora la palabra de Dios se pone en duda su verdad. Y eso lo vemos en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en todo lado, hermano. Se pone en duda su verdad. Ahora se dice acerca de la palabra de Dios que no tiene el consejo absoluto, hermano. Que no tiene el consejo absoluto. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede después de esto, hermano? Entonces nos amoldeamos a los valores y estándares y pensamientos y juicios de este mundo y relativizamos un montón de cosas y verdades de la palabra de Dios, tratando obviamente de justificar nuestras conductas basadas en lo que dice el mundo sin considerar lo que dice la palabra de Dios. Hermano, esto lleva a muchos creyentes a cometer muchísimos errores dentro de la iglesia, hermano. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. Comenzaron a hacer grupos, a hablar mal del pastor, de los líderes de la iglesia, hermano. A creerse los que saben más, los que pueden establecer un juicio y decir, no, tú estás mal. No vale, lo que tú dices no vale, estás mal. No tienes razón.
Hermano, eso es lo que les lleva a estas personas a eso. Pero el remedio aquí, hermano, que nos da la palabra de Dios es que nos hagamos ignorantes. Hermano, el remedio aquí, el remedio para no caer en tal cosa es hacerse ignorante, dice la palabra de Dios. Sí, tú, usted va a decir yo, sí, hazte ignorante, hermano. Hágase ignorante. Yo me hago ignorante, hermano. Y sí, debemos de hacernos ignorantes. Hay que hacernos ignorantes en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia deducción de las circunstancias de nuestra vida cristiana. Hay que hacernos ignorantes a todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido afectados por la sabiduría del mundo. Hemos sido demasiado afectados por la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Entienda bien, la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. ¿Qué dice aquí en la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al 17? Y el apóstol Pablo está topando este mismo tema de la sabiduría, hermano. Dice así en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al 17, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Si ve, en sabia mansedumbre, dice ahí la palabra de Dios. Hermano, un miembro de la iglesia no puede gritarle al pastor, al líder de la iglesia. No puede. Hermano, se requiere respeto para ello. Dice que mostremos nuestra conducta en sabia mansedumbre. Hermano, hay un respeto que nos merecemos todos. Hermano, no hay derecho, no es justificable que un miembro de la iglesia le grite al pastor de la iglesia, le trate mal, le falta el respeto. No es justificable. Mire lo que dice el versículo, obviamente 13, dice que mostremos nuestra conducta con obras en sabia mansedumbre. Pero dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, dice. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dese cuenta, hermano, por favor, en el amor de Cristo, entienda, hermano. Donde hay celos, donde hay pleitos, donde hay problemas, hermano, allí hay una presencia perversa, dice. Pero, el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Mire lo que dice ahí: y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, qué lindo, hermano. Entonces examine, hermano, si usted ha estado queriendo hacer esos grupitos, examine en qué terminó esa reunión, examine cómo fue, cómo pasó, hermano. ¿Qué fruto hubo de eso, hermano? Si hubo peleas, pleitos, disensiones, obviamente estamos hablando de la sabiduría del mundo. Por eso, cuando usted esté oyendo eso, mejor retírese, hermano. Retírese de ahí, aléjese de esas personas que están haciendo ese tipo de cosas, porque están basados en esa sabiduría que dice que el apóstol Santiago, que es animal, perversa y diabólica, humana, dice. Hermano, aquí lo que queremos ver, hermano, y queremos entender es que esta sabiduría humana obviamente es mala, hermano. Y no tiene nada que ver con la sabiduría divina, que la sabiduría que viene de Dios, hermano. Decir, lo que menos yo quiero es participar de esa sabiduría humana. Eso es hacerse ignorante, hermano. Ignorar, no tomarle en cuenta, no hacerle caso, no prestarle atención. Eso es ignorar, hermano. Entonces, cuando usted ignora, cuando usted no le hace caso, cuando usted no le toma en cuenta a esa sabiduría humana, ahí usted es sabio. O sea, la sabiduría es justamente eso, hermano. Ignorar la sabiduría del mundo. Ignorarla, no hacerle caso, no tomarla en cuenta. Cuando usted hace eso, usted es sabio.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago aquí. Por eso el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, dice, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Examine, hermano, en qué acabó el meeting que usted tuvo con sus hermanitos. En chismes, en hipocresía, en murmuración, en yo tengo la razón. No es de Dios, hermano, no es de Dios. Porque aquí la palabra de Dios dice, hermano, yo sí lo tengo muy claro en esto, amados hermanos. Yo nunca voy a cambiar la verdad de Dios por un estándar de lo que dice el mundo. No, nunca lo haré, hermano, y que Dios me guarde para eso, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Santiago. La sabiduría divina no divide, no busca contienda, no hace grupitos, no se cree más que el otro, no es murmuradora, murmuradora, no hace chismes, hermano. Por eso el versículo 17 dice eso ahí en Santiago, hermano. Entonces yo renuncio a la sabiduría de este mundo y reconozco y acepto la sabiduría de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y cómo hago para tener sabiduría? Es muy simple, hermano. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: el que no tiene sabiduría, pídale a Dios que Él va a darlo, dice, sin medida y en abundancia, dice la palabra de Dios ahí. Si usted no tiene sabiduría, hágalo, hermano. Dios nos da si la pedimos, hermano. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Ignorar esta sabiduría, no hacerle caso, desestimarla a esta sabiduría del mundo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el versículo 19 nos dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es insensatez, obviamente, porque trae malos frutos. Daña a la iglesia, divide la iglesia, corrompe a una iglesia, hermano. Y eso es triste, hermano. Eso es muy, muy triste. A veces, hermano, cuando yo medito en esto, hermano, la lógica del mundo es contraria a la lógica de Dios. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En el Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5, 6, 7, hermano, que dice, ¿no? Si alguien te abofetea en la mejilla, ¿qué dice la palabra de Dios? Tú tienes que mostrarle la otra. Pero eso no es lógico para el mundo. El mundo dice otra cosa. El mundo dice, no, tú tienes que darle de vuelta 2 más, 3 más. No te dejes, dice. Así es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice, muchas veces dice lo que hagamos, ¿verdad? Lo que debemos de hacer. Pero la cultura de hoy dice que no lo hagamos. Que no lo hagamos. Entonces es interesante esto, hermano, que debemos de entender muy bien, que siempre lo que dice el mundo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hermano, y esto es así. En cuanto a la palabra de Dios, hermano, nos dice muchas veces cosas que tenemos que hacer y muchas veces no las hacemos. ¿Por qué? Porque justamente en nuestra sabiduría humana, en nuestra propia opinión, decimos que eso es ilógico. O sea, la palabra de Dios nos dice que vayamos por la izquierda. Pero en nuestra sabiduría, en nuestra propia opinión, decimos, no, eso no me conviene, voy por la izquierda. Hermano, y cuando hacemos eso, decimos, no, la palabra de Dios no tiene sentido. Y cuando hacemos eso, hacemos a un lado la sabiduría de Dios, hermano, vamos a darnos cuenta que vamos a estar viviendo de acuerdo a los estándares del mundo. Y eso es terrible, hermano. En esa sabiduría animal, terrenal y diabólica que dice el apóstol Santiago. Esto es serio. Hermano, yo conocí una iglesia, no le voy a decir dónde, con una congregación grande, hermano. El Señor les había bendecido muchísimo, estaba viniendo mucha gente a esta iglesia. Y bueno, ellos decidieron pues construir el edificio para la iglesia y fueron al ayuntamiento y pidieron los permisos para construir la iglesia, y resulta que el ayuntamiento, el municipio de esa ciudad, no les concedió el permiso para construir la iglesia. Entonces se volvieron a reunir los líderes de esta iglesia y decidieron hacer una chapuza, decidieron hacer un roto, un torcido, dar el dinero por debajo de la mesa a estas personas del municipio. ¿Y sabe qué pasó? Les concedieron el permiso. Les concedieron el permiso, hermano, para hacer esa iglesia. Tuvieron buenos resultados.
Pero ¿cómo edificaron ellos esa iglesia? Con esa sabiduría del mundo, ¿verdad? Porque la sabiduría del mundo dice, hey, no importa, puedes hacer tú ese roto, puedes hacer esa chapuza, dar dinero, ¿no? Hacerlo por ahí medio torcido, ¿verdad? Y consiguieron hacer esa iglesia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que para Dios esa sabiduría es insensatez. Y así es, hermano. Así es, hermano. A veces, incluso, hay buenos resultados en esto, hermano. Y por eso es que a la gente que no tiene bien su fundamento y no entiende bien esto, hermano, porque ven buen resultado, creen que está bien y hacen lo que el mundo hace. Y están de acuerdo a los estándares del mundo, ¿verdad? A pesar de que, entre comillas, sean creyentes ya de mucho tiempo. Y así hay mucha gente como estos hermanos de esta iglesia. Mucha gente, hermano, que son creyentes y que no declaran lo correcto al Ministerio de Finanzas aquí de este país. Mienten para que les den casa, para que les den beneficios de esto y este otro, hermano. Y les resulta, mintiendo les resulta, y les dan casa, y les dan esto, y les dan un beneficio, y les dan otro beneficio. Pero ¿qué dice Dios, hermano? Que esa sabiduría por la cual ellos llegaron a tener eso es insensatez. Hermano, cuando vienen donde mí a hacerme este tipo de preguntas, yo les digo, declaren la verdad. Si usted trabaja 8 horas, declare esas 8 horas, ya está. Hay que ser honesto, hermano. No debemos de hacernos a los estándares del mundo. Y esas personas que viven así son justamente las que hacen los pleitos, las que hacen divisiones en las iglesias. ¿Por qué? Porque están afectados. Ellos abrazan las ideas, los moldes, los pensamientos que el mundo tiene y lo mezclan con la verdad de Dios. Y eso no funciona, hermanos. No funciona. Y eso pasó con esta iglesia, hermano. Hicieron la iglesia, sí. Yo conozco a mucha gente que ha llegado a tener muchos beneficios acá en este país, pero porque han mentido, porque no son honestos, no son verdaderos. Y tienen la Biblia aquí. Y eso es triste. Y Dios lo dice muy claro ahí, ¿sí? Porque eso para Dios es insensatez. No vale, esa sabiduría es diabólica, terrenal y animal, dice. Y eso es triste, hermano. Esta sabiduría del mundo es la que tenemos que renunciar, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que mi decisión o mi deducción, hermano, es mejor que la palabra de Dios. No. Siempre, si usted es un creyente que su vida tiene como base, como fundamento Jesucristo y que usted está edificando con oro, plata y piedras preciosas, usted siempre va a fundamentar y a sobreedificar su vida sobre lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. O sea, el Señor es claro en su palabra. Por eso, hermanos, yo creo, hermano, que debemos de reflexionar en esto. Y por eso el Señor dice, y otra vez dice en el versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, dice, de esas personas, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea de Apolo, sea de Cefas, sea del mundo, sea de la vida, sea de la muerte, sea de lo presente, sea de lo porvenir, sea de todo, de lo venir, todo es vuestro, dice. Y dice ahí, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermano, ¿dónde hay más confianza? ¿Qué respuesta? ¿Qué seguridad tan grande, hermano? Lo que nos interesa justamente es solamente hacer eso para el Señor. Porque si yo soy de Cristo, soy de Dios, hermano. Y esa es la confianza y la seguridad que tenemos en Él. Este es el mejor consuelo que nosotros podemos tener, hermano. Siendo de Cristo, somos de Dios, hermano. Tenemos lo mejor que Dios nos puede dar, que es la salvación a través de Cristo, hermano. Hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús, si tú eres un hermano, o hermana que has estado tratando de hacer este tipo de cosas en tu iglesia, hermano, arrepiéntete. Detén tu corazón, detén tus pensamientos aquí. Y reflexiona lo que tú estás haciendo antes de que pueda haber un juicio de Dios, de parte de Dios hacia ti. Y si de pronto alguien te está llamando, alguien está queriendo hacer grupitos, murmurando ahí del líder, del pastor de la iglesia, no lo permitas. Primero reconoce tu error. Reconoce tu error. Eso es lo que nos enseña Pablo acá, porque estos hombres no reconocían su error. Ellos solamente veían lo malo para destruir, para dividir. Pero Pablo nos hace y nos exhorta a que tengamos una reflexión, hermano, personal, a que seamos evaluados por la palabra de Dios.
y veamos cuál es nuestro error y en base a eso rectificar nuestra vida, hermano. El pastor de tu iglesia se merece respeto, el líder se merece del respeto en tu iglesia, hermano. Y si está mal o está equivocado, pues hay maneras de decirlo. La primera es respetándole, no alzándole la voz, no gritándole, no ignorándole. Así no son las cosas. Y si, por ejemplo, tú que por primera vez has escuchado este mensaje y estás viviendo en pecado y tú crees que estás viviendo una vida buena, déjame decirte que estás engañado. Estás engañado a ti mismo. Pero el Señor, hermano, en su palabra dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La única manera de salir de ese engaño, de ese autoengaño en tu vida es a través de Jesucristo. Porque el que tiene a Cristo tiene al Padre. Dice, el que conoce a Cristo conoce al Padre. La única manera, si tú estás viviendo una vida de pecado y tu vida está de acuerdo a lo que el mundo dice, la única manera de salir de ese autoengaño, de romper con esos moldes, es ignorando precisamente todo eso y viniendo a la verdad de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios ahí que si confesares con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, salvo de eso, hermano. Entonces tú que estás ahí y que has escuchado por primera vez este mensaje, yo te animo a que no hagas esas divisiones en la iglesia, a que tú no murmures. Y si tú nunca has conocido de este mensaje, yo te animo a que en tu corazón tú le recibas al Señor Jesucristo ahí y cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que mi vida ha estado basada en la sabiduría del mundo, en los estándares, en los moldes, en los pensamientos de lo que el mundo ha establecido. Señor, ya no quiero vivir así. Hoy, Señor, yo confieso con mi boca que tú, amado Jesús, eres el Señor de mi vida y creo con todo mi corazón que tú le levantaste de los muertos. Ven, Señor Jesús, sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados y quiero vivir solamente para ti. Si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida, yo te aseguro que el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y créeme, desde hoy en adelante nunca más va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a morar en tu corazón. Y te recomiendo, busca una iglesia para que seas parte del templo de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.